días. Es un auténtico placer dar la bienvenida al maestro Santiago Rullero a nuestro Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Santiago es licenciado en Sociología por la UBA, cuenta con un magíster en Política, Comunicación y Gobernanza de la Universidad George Washington y posee el certificado profesional en Liderazgo de la Innovación del MIT. Actualmente ejerce como profesor a cargo de la materia de Sociología y Consultoría Política, además de ser docente en la teoría de Niklas Luhmann y la Sociología de la Modernidad, ambas impartidas en la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. En el ámbito profesional se destaca como consultor político y corporativo desde hace más de una década, con una experiencia muy amplia en toda América Latina, siendo CEO de la firma Sistemas y Función TSA. Nos sentimos privilegiados de contar con su participación en nuestro seminario, donde ha compartido su conocimiento en conferencias anteriores sobre principalmente un conjunto de técnicas y metodologías como el esquema REPI, como las técnicas Blix-Blink y el plan Agil para la sociología. Con gran satisfacción le damos la palabra al maestro Santiago Rullero, nuestro estimado invitado, para inaugurar esta conferencia sobre el pensamiento estratégico y la teoría de sistemas en consultoría política. Santiago. Gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, antes que nada también quiero agradecer a todos aquellos y aquellas que están siguiendo la conferencia e interesados e interesadas en escuchar lo que tenemos por compartir. Voy a hacerles una pequeña presentación pero bueno, si quieren, no sé cómo es la dinámica, pero si quieren ir interrumpiendo o haciendo preguntas, vos, Carlos, me haces saber y yo las voy respondiendo porque capaz que van a ir surgiendo a lo largo que vamos presentando. Bueno, ya me presentaron. Sí. El pensamiento estratégico y la teoría de sistemas en consultoría política. Esa es la temática de hoy. Quizás en sociología, que es mi formación principal, no se ve mucho sobre estrategia o sobre pensamiento estratégico, pero sí se utiliza o se hace uso y abuso también de la palabra. Muchas veces uno dice estrategias pedagógicas para la enseñanza de tal. O qué estrategias metodológicas vamos a utilizar para abordar nuestro objeto de estudio. O qué estrategia política vamos a llevar adelante para esta elección, este proceso de elecciones, etc. Vamos a tratar de ahondar un poco en qué es la estrategia, qué definición conceptual tenemos de estrategia y qué distingue una estrategia buena de una no tan buena, si se quiere, y demás. Pero antes que nada, vamos a ver un poco de cómo observamos nosotros desde la teoría de sistemas de Niklas Luhmann a las organizaciones políticas a las cuales asesoramos en tanto consultores externos dentro de mi consultora. Ustedes saben que las organizaciones políticas están inmersas en una contingencia muy vertiginosa, que lo lleva todo el tiempo a tener que andar tomando decisiones desde una velocidad bastante rápida, si se quiere. De hecho, en la consultoría, cuando uno realiza investigaciones y asesora a tomar ciertas decisiones, muchas veces los tiempos de la ciencia que necesitamos para investigar la opinión pública, la realidad social, el entorno de la organización política, etcétera, para poder definir lineamientos o programas de decisión, es mucho más amplia ese tiempo que necesitamos disponer que el que requiere la política para tomar decisiones. Esto ahí se ve claramente, la simultaneidad de asincronías, diría Luhmann, entre lo que es la temporalidad de un sistema y la temporalidad de otro. Entonces hay que ir muchas veces como negociando esto. Ahora bien, el entorno de las organizaciones políticas es un entorno bastante hostil también. Hay mucha agresividad, tenés otras organizaciones políticas rivales, tenés empresas que manejan medios de comunicación, multinacionales también y demás que también actúan políticamente. Bueno, organizaciones sindicales.
y demás. Y es un entorno que está cambiando bastante todo el tiempo. Y se toman decisiones. Uno puede optar en reaccionar tácticamente sin una estrategia. En realidad, sin una estrategia no sería táctica, pero reaccionar coyunturalmente a los cambios constantes, o tener un pensamiento más a mediano o largo plazo de objetivos que se quieran llevar adelante. Pero bueno, esto es algo que los que están en política, entre los oyentes me van a comprender, es algo bastante complicado y a veces la realidad cambia y cambian también los objetivos. Y bueno, también se necesita la necesidad de estar legitimado lo que uno va a hacer. ¿En dónde? En la población civil, en la opinión pública. Este espejo, como dice Luhmann, en donde se espejea la política, que es la opinión pública, es un entorno fundamental de la política y tiene que haber una buena imagen para poder viabilizar sus decisiones. Entonces, la decisión, como ustedes saben, es un momento de indeterminación que el mismo sistema produce. Ahora bien, cada vez que se decide, se abren nuevas alternativas. El momento propio de la decisión crea alternativas que antes no estaban. Es decir, cuando uno está planificando qué decidir, en ese momento, en la distinción de actual y posible, no se ven alternativas que al momento de decidir dejan de ser virtuales y pasan a ser observadas. Por eso, como dice Luhmann, en la política como sistema, una decisión reconstruye la diferencia entre pasado y futuro en forma de relevancias específicas, y esto en un punto de tiempo que no se experimenta simplemente como paso del pasado hacia el futuro, sino como la marca que constituye esa decisión misma. Por eso dice que está la rientra del tiempo en el tiempo. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas? Todos estos problemas ya están resueltos. ¿Por qué? Porque el sistema político o las organizaciones políticas, a través del decisionismo, toman las decisiones. Pero el problema es que el conocimiento del futuro no lo tenemos y la política toma decisiones vinculantes, desconociendo este futuro, o pensando que lo conoce, pero en realidad lo está desconociendo. Entonces, hay una indeterminabilidad de lo que hace. Las políticas públicas que puede llevar adelante, las decisiones electorales, las decisiones para construir hegemonía, lo que a uno se le ocurra, cuando se toman esas decisiones, no se determina lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque hay contingencia, la realidad va a cambiar, esa realidad es otra, porque esa realidad que uno observaba no tenía la decisión actuando, ya cuando uno decide ya cambia esa realidad, y el futuro pasa a ser otro. Entonces, o nos quedamos sin tomar decisiones, o decidimos igual. El decisionismo, dice Luhmann, viene a resolver este gran problema. Ahora bien, ¿cómo volvemos probable nosotros? Es la pregunta que nos hacemos profesionalmente, que este futuro que buscamos nosotros, estos objetivos, estas metas, se vuelvan alcanzables, o lo más parecido al objetivo que queremos, ¿no? La teoría de juegos trata mucho esto, ¿no? Cuando habla de qué porcentaje podemos tener de satisfacción de haber logrado nuestros objetivos. Bueno, podemos pensarlo así. ¿Cómo volvemos probable alcanzar nuestros objetivos o un porcentaje de ellos? No. Otra cosa, más allá de la pregunta que nos hacemos, es que el conocimiento experto, y acá tenemos que sacarnos muchas veces, uno que viene con una formación científica, académica, cuando se relaciona con la referencia de las consultoras son nuestros clientes, ¿no? Y cuando nos relacionamos con nuestros clientes, todo el conocimiento experto que podemos llevar, en realidad nos lo ordena la organización política y no al revés. En base, obviamente, a la necesidad del cliente. Y bueno, y una cosa que agregué como ítem es esto que marca Luhmann también, que dice, ¿por qué se descree la palabra en la política? Más allá que los valores especificados en ideologías y demás varían muchas veces en base a los intereses,
se describe también porque uno a veces en un momento determinado tiene tal intención, se promete algo en campaña, pero cuando decide la realidad cambia y ya no se puede llevar adelante. Entonces, eso a lo largo del tiempo, la población civil empieza a descreer en la palabra de quienes se personifican como identidades en política, es decir, los políticos y las políticas. Ahora, esto que dijimos en la teoría de sistemas sociales autopoéticos autorreferenciales genera un problema, el problema de que no se puede planificar. Es posible planificar y planificar no. ¿Por qué? Porque lo que vamos a llevar adelante probablemente sea otra realidad. Ahora, vamos a dejar de intentar planificar y no. Lo que generamos como conocimiento experto son scripts, llama Luhmann, quizás en escritos muy anteriores, por ejemplo en sociología política hablaba de programas de decisión, pero la palabra script me gusta más porque es como una guía, un guión, que va más por estima, ¿no? Como cuando uno navega a vela, que es una guía lo que uno va desarrollando para poder navegar y siempre es por estima, no hay nada certero. Son guías de decisión que podemos llegar a armar, guiones de decisión. Entonces, ¿qué es la estrategia como concepto? La estrategia es una regla que generamos, obviamente, que nos permite seleccionar, que nos permite tomar decisiones. Funciona como un guión de decisión, como una guía de decisión. Este es como el concepto más general de la estrategia. También uno puede ver qué es una buena estrategia, qué es una mala estrategia y demás. ¿De qué nutrimos el pensamiento estratégico? Yo creo, esto es una cuestión personal, que creo que hay tres como aristas fundamentales, pero puede haber más. Primero, para ser buenos estrategas, hay que estudiar teoría, hay que estudiar casos, hay que estudiar técnicas, hay que estudiar ejemplos estratégicos, cómo surge la estrategia y demás. Distintos tipos de estrategia que pueden haber, casos, para comparar. ¿Por qué? Porque quizás a diferencia de esto en política, ponele, a diferencia del deporte, por ejemplo, en donde uno está todo el tiempo probando estrategias nuevas o tácticas y demás, y se pueden hacer partidos amistosos, por ejemplo, en el fútbol, para ver y desarrollar e ir aprendiendo ahí. En la política no hay, cuando se juega la elección, es una elección de one shot muchas veces. Y no te vas a gastar la bala de plata para aprender en ese momento. Y no hay todo el tiempo elecciones. Esto en el caso de las elecciones. También uno hace estrategias de comunicación política de gobierno, de oposición, para instalar un tema, para llevar adelante una negociación, una estrategia de advocacy, etc. Pero en el tema electoral ya tenés que venir con mucho conocimiento a la hora de desarrollar una campaña, como es el caso del proceso electoral que van a vivir ahora ustedes en México, el que hemos vivido nosotros el año pasado, etc. Entonces, el estudio de casos y técnicas es muy importante. ¿Dónde surge el pensamiento estratégico? Surge primero en la disciplina militar castrense y después, obviamente con la diferenciación de sistemas funcionales, se incorpora o se utiliza en distintos sistemas funcionales. El deporte utiliza estrategia, la economía, el sistema económico utiliza estrategia, la política también, etc. En la técnica, en lo militar es mucho más difícil incluso llevar a la práctica estos casos e ir aprendiendo. ¿Por qué? Porque hay los militares profesionales pocas veces incluso pueden hacerte una carrera militar sin poner en práctica lo que han estudiado. De hecho, si piensan en Napoleón Bonaparte, un gran estratega, él lo que hizo fue agarrar dos teóricos franceses de estrategia que solamente eran una teoría cada uno, la juntó y la puso en práctica. La innovación de él fue llevar a la práctica algo que era una teoría. Pero bueno, es indispensable ir estudiando otros casos y demás.
La estrategia dijimos que surge primeramente en lo militar, más, bueno, ahora vamos a ver después en dónde surge. Vamos a seguir con esto. Ahora bien, otra cosa que necesitamos para llevar adelante una estrategia es información. Información. Tanto de las fuerzas antagónicas, en caso que las hubiese, es decir, que nos impide a nosotros llevar adelante nuestro objetivo. Puede ser otro partido político que compite en una elección, esa es la fuerza antagónica, pero también puede ser un pensamiento en el sentido común en la ciudadanía, que desde la política se ve que la ciudadanía necesita tal cosa, pero desea otra. Y también información, no solamente de lo que es la opinión pública, sino de otros sistemas funcionales que son parte del entorno de la política y demás, o del entorno de lo que vamos a llevar adelante. Esta información en política, los que generan la información y que sirven, como dice Luhmann en sociología política, es la sociología política, justamente, que generan todos los diagnósticos que necesita las distintas fuerzas políticas o organizaciones políticas para llevar adelante sus estrategias. Por ejemplo, se usan focus group, encuestas de opinión pública y técnicas que ya conocen. Y por otro lado, una dosis también de creatividad, de ingenio, porque uno puede ser un erudito en grandes estrategas, en la estrategia fabiana, la estrategia de Aníbal, la estrategia de Belisario, la estrategia del Partido Republicano, la estrategia del Partido Demócrata, la estrategia de AMLO, la estrategia de Milei, lo que sea. Puede ser un erudito en estrategias. Pero le falta ese ingenio para poder visualizar qué alternativas nos convienen para llevar adelante. Entonces, esta conjunción nutre al pensamiento estratégico. ¿Qué características tenemos de una buena estrategia? Por eso puse el paréntesis del raconto histórico de dónde surge la estrategia y demás. Es que tenga una aproximación indirecta. Este concepto lo acuña Liddell-Hart, un teórico militar inglés. Tiene una obra muy buena que se llama Estrategia de la aproximación indirecta. E implica de qué modo podemos alcanzar el objetivo que no sea el modo obvio. Él lo ve en tanto lo militar, pero obviamente también dice que puede aplicarse a otros aspectos. Desde la seducción y el cortejo hacia otra persona, pasando por la política, por una inversión económica, etc. Y lo dice abiertamente y pone algunos ejemplos así también. La persuasión y demás. Aparte, acuérdense que la persuasión tiene que ver con la estrategia desde Aristóteles, ¿no? Que habla discutiendo con su maestro Platón, dice que las retóricas son de qué manera buscar todos los medios posibles para poder persuadir. Entonces, un enfoque indirecto. Ejemplo, en el fútbol, por ejemplo. Ustedes deben haber visto en el Mundial de hace 2 años, en donde salimos campeones nosotros, obviamente, el partido entre Argentina y Países Bajos. ¿Cuál es la estrategia para Países Bajos? Una estrategia completamente directa. Pelotazos adelante, personas altas y tratar de meter goles. Directo. Estrategia indirecta fue la que desarrolló la selección argentina con el gran estratega que es Lionel Scaloni. En el boxeo, una estrategia directa es ir al cruce. ¿Quién va a ganar yendo al cruce? El que tiene más fuerza. En cambio, conociendo al rival y viendo de qué manera entrarle indirectamente, es como se le puede ganar, de un modo más inteligente. Una estrategia militar, si uno va a combatir de lleno, va a ganar el que tiene más poderío en cuanto a armamento y demás. El que está en otras condiciones con menos recursos va a perder. Es una estrategia directa. Ahora, ¿de qué manera se puede pensar para poder ganar una batalla? Es una aproximación indirecta. En política, si hacemos algo directo es, vamos a decir lo que queremos hacer de tal manera, presuponiendo que nos lo van a entender, y ahí nos van a votar. Probablemente en una aproximación, una estrategia, si todos hacen una campaña directa, gana el que pone más recursos económicos en publicidad y demás.
Entonces siempre hay que pensando de qué maneras podemos dislocar la fuerza antagónica y llegar a nuestros objetivos indirectamente. ¿En dónde se origina este tipo de pensamiento en la estrategia? En las batallas navales, antes que en infantería. ¿Por qué? Porque las batallas navales en la antigüedad dependían de información y comunicación y abastecimiento para poder operar. Entonces era ahí en donde se empezaban a utilizar ardides y estratagemas para confundir al enemigo. Así fue como Temístocles logró vencer, digamos, a Jerjes en la antigua Grecia. Y ahí surgen, después se pasan a la infantería todo y después ya lo empezamos a utilizar en otros sistemas. No solamente se utiliza en lo militar, sino ya lo utilizamos este tipo de pensamiento. Cuando uno analiza Napoleón, cuando empieza a perder batallas, es cuando ya se confía de su poderío militar y empieza a hacer solamente estrategias directas y bueno, ahí pierde. Ahora bien, al desarrollar una estrategia, generalmente se utiliza o se grafica. Se puede graficar de dos maneras. O con árboles de decisión, o como me gusta a mí, quizás con matrices. Entonces, elementos que contiene la estrategia, en lo que son las definiciones clásicas de la estrategia, son ver qué variables no controlables tenemos como escenarios, variables no controlables, escenarios, estado de naturaleza, son los conceptos que se le dan, qué es lo que va a suceder. Y por otro lado tenemos las variables controlables, que es decir, qué podemos hacer nosotros. Los cursos de acción también se le llaman, o alternativas. Entonces, quizás en un lenguaje más, dentro de la teoría de sistemas tenemos el sistema actuando, es decir, el sistema que imputa hacia el interior la acción, o el sistema vivenciando, que se le imputa al entorno. Entonces, los cursos de acción es qué vamos a llevar adelante. Y los escenarios son lo que uno proyecta a futuro de qué puede suceder. Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, tenemos tres escenarios. Uno que la economía puede mejorar, otro que se mantiene igual, otro que empeora. ¿Qué porcentaje tiene cada uno? ¿Tenemos porcentaje para atribuirle? Ok. Si tenemos, los atribuimos. Si no, no. Obviamente, la teoría de estrategia dice, ¿qué pasa si es 100% incertidumbre, perdón, y no podemos atribuir ningún tipo de porcentaje? Bueno, hay criterios de decisión ahí también. Ahora, ¿qué vamos a tomar? ¿Qué curso de acción tomamos? ¿Y cómo impactarían si se da tal o cual escenario que nosotros no controlamos? Entonces, si la economía mejorase, por ejemplo, y nosotros decidimos en Argentina atacar al presidente Milei como el curso A, que la economía mejora, no va a ser tan bueno. Si sigue igual o si empeora, nos va a sumar votos. Entonces, en el curso de acción A, que supóngase es atacar sobre la política económica del presidente Milei, si queremos sumar adhesiones desde la oposición, en el escenario 1 tenemos un mal desempeño y en los otros uno bueno. Si decidimos no hacer nada, probablemente en todos tengamos mal desempeño y así. Entonces, uno dice qué podemos hacer y cómo afectarían los distintos escenarios y ahí decir, bueno, ¿cuál es más probable que suceda? ¿Qué decidimos? Si decidimos tal cosa y sucede el otro escenario, ¿qué es lo que hacemos? Y ahí empezamos a desarrollar, digamos, qué podemos hacer. ¿Cuál es el problema de este enfoque? Que es un enfoque clásico que se utiliza. El problema, justamente, es el que venimos observando antes. Que cuando uno toma una decisión, cuando uno selecciona una decisión, cambia ese futuro en el cual estamos proyectando. Y los escenarios que estamos observando en nuestro presente, al decidir, van a haber cambiado. Por más que sean variables no controlables, que se les llamen así, van a haber cambiado. Porque cambió su entorno a través de la decisión que tomamos. O cambió algo en esa realidad. Entonces, el problema es que después de decidir algo, y uno está decidiendo pensando escenarios, esos escenarios probablemente sean otros.
Entonces, este es un problema que tenemos a la hora de desarrollar una estrategia, que es un problema que lo podemos ver desde la teoría del sistema. No se suele utilizar esto muchas veces apelando al esquema al ceteris paribus, pero bueno, o sea, si se ponen en juego cosas sensibles, se ponen en juego oportunidades históricas, no podemos librar tanto. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, vamos a repasar lo que ya nos nombró Carlos, que lo hemos visto en otra invitación que él muy amablemente nos ha hecho en una oportunidad pasada. Nosotros hemos desarrollado este modelo para el cual analizar e ir pensando la estrategia. No desechamos este, sino que con el otro podemos nutrir este de otra manera y lo podemos volver más ágil y más adaptable a estos cambios en el entorno. Que es el esquema de imputaciones y condicionamientos REPI. ¿Qué es esto? Entonces, por un lado, tenemos imputaciones al interior nuestro o del sistema que estamos asesorando, perdón, las acciones, y las imputaciones externas al sistema que asesoramos, que son sus vivencias. Hasta acá, observando esto desde la dimensión objetiva del sentido, ¿verdad? Entonces, vamos a definir qué condiciones de posibilidad y condiciones que funcionan como restricción vamos a tener nosotros o nuestro cliente suyas propias hacia su interior. Esas son las posibilidades internas y restricciones internas. Pero al mismo tiempo vamos a observar qué condiciones nos restringen en el entorno, desde el entorno al cual estamos adaptados, con el cual nos es hiperrelevante, y qué posibilidades nos brinda también para actuar y para llevar adelante enfoques indirectos, por ejemplo, para dislocar al otro, para poder llevar adelante alternativas. Entonces, cuando uno logra detectar a través de la investigación sociológica estas posibilidades, restricciones y posibilidades, las anotamos aquí. Y esto es parecido a como se hace en los SWOT análisis, que se cruzan esos, pero nosotros los vamos a cruzar y ya conceptualizar también. Tenemos el lugar en donde la restricción nuestra conjugada con la restricción externa es el lugar donde nosotros tenemos cerrado y no podemos, ahí no hace falta destinar nada porque estamos condicionados a no poder hacer nada ahí. Nuestra posibilidad interna quizás sí puede desbloquear alguna restricción externa. Hay que ver si podemos hacer algo con eso. Nuestra restricción interna quizás pueda ser alguna desbloqueada o poder ver una luz, como ponemos acá, en base a alguna posibilidad que vemos en el entorno. Y por otro lado tenemos el cruce entre lo que son las posibilidades nuestras con las posibilidades que observamos en el entorno, que es el lugar donde estamos fuertes, que podemos dar nuestro hit, nuestro golpe. Y acertar ahí en nuestros objetivos de la manera más probable posible, ¿no? O acercarnos hacia ello. Entonces, este es el esquema que nosotros utilizamos para analizar, hacer un análisis de los escenarios e ir viéndolos. Y lo vamos modificando en base a que van modificándose a medida que el proceso se va llevando adelante y nuestra guía de decisión, a medida que se van modificando las restricciones, las posibilidades y demás. Ahora bien, por otro lado tenemos el pensamiento estratégico como una habilidad blanda. Estas habilidades blandas que están muy de moda entrenar en las distintas organizaciones. Habilidades blandas como negociación, liderazgo, asertividad, pensamiento estratégico, es uno. ¿Cómo ayudar a las distintas organizaciones políticas o de otra índole a desarrollar el pensamiento estratégico también? Esta es otra variante de la consultoría, que no va con, ok, nosotros
desde la consultoría generamos programas, guías para la decisión, sino de qué manera que la propia organización desarrolle estas habilidades de pensamiento estratégico. Entonces nosotros hemos desarrollado el Perspective Play, que se lo voy a comentar ahora. Dentro del paradigma de la gamificación o la ludificación, acuérdense que los juegos es una manera que tenemos nosotros de aprender, que tienen los mamíferos para aprender, ¿verdad? Aprender a cazar, a pelear, a esconderse. En nuestro caso también se aprenden distintas funciones sociales y demás. También se entrena y demás. Aprovechar los juegos para ayudar a desarrollar esta habilidad blanda de el pensamiento estratégico. Y también quizás otras. También otras. El Perspective Play fue influenciado fuertemente con el Immersive Drama, que lo tomamos de otra teoría, que es la Drama Theory, la teoría del drama, que desarrollan los ingleses Nigel Howard, Jim Bryant y Bennett. Ellos desarrollan la teoría del drama y que lo utilizan para desarrollar estrategias de negociación, de advocacy y demás, que lo que buscan es observar la realidad como si fuese una dramaturgia con elenco de personajes. Entonces diferencian y ponen, bueno, acá tenés el cast, los distintos actores y demás. Tenemos distintos dilemas a los cuales nos enfrentamos, que quizás hemos hablado en otra oportunidad, como dilemas de persuasión, dilemas de confianza, dilemas de rechazo, de amenaza, etc. Y vemos de qué manera llevamos adelante una estrategia ahí. Ahora bien, ¿cómo se aprende eso? Una manera, ellos llaman Immersive Drama, es decir, hacer un juego de simulacro. Ellos tienen un juego que armaron, que es el caso de Talavera, que lo desarrolló Jim Bryant, que si bien todo el mundo plantea como el que era el crack de la teoría, el que en paz descanse, Nigel Howard, que llevó adelante gran parte de ese desarrollo, para mí el que más lo lleva adelante y el más interesante para leer, en lo que a mí me resulta, es Jim Bryant. Pero es un juego de simulacro en el cual uno se mete en un rol determinado y busca desarrollar estrategias y demás ahí. Y otros hacen lo mismo. Entonces tenemos distintos equipos que llevan adelante un juego simulando, haciendo un simulacro. Un juego de rol en vivo. Nosotros le dimos una vuelta a eso desde la teoría de sistemas, que se lo quiero mostrar para mostrarle de qué manera podemos utilizarlo en consultoría. El Perspective Play es un juego de simulacro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intercambiar funciones o generar funciones nuevas de modo experimental en equipo. ¿Con qué objetivo? Para ir pudiendo observar las funciones y condiciones de posibilidad y de restricción, puntos ciegos que uno va teniendo y de los demás. ¿Y por qué propios digo? Porque en uno de los modos de juego, como vamos a ver, intercambiamos funciones adentro de la misma organización, entonces uno va viendo cómo el otro actúa de uno, y ahí se puede tratar como de una suerte de espejear, una suerte de opinión pública se genera ahí, como la misma función que tiene opinión pública para la política, pero se genera ahí respecto a cómo te están observando a vos. Entonces vos podés observarte en el modo de observación de segundo orden. Entonces, lo que hacemos es intercambiar funciones de modo experimental. Vamos a adelantar acá. Tenemos dos modos de juego. El autorreferencial, que es este, que intercambiamos funciones al interior de la misma organización, que ahí podemos observar los puntos ciegos, podemos ver cómo los demás nos ven a nosotros. Y por otro lado, el heterorreferencial, que es un equipo funciona como la propia organización en general y los otros equipos funcionan como los otros sistemas en el entorno de esta organización. Por eso, en este caso, uno podría jugar como la organización política en cuestión
y otros como sindicatos, medios de comunicación, empresas, otras organizaciones políticas, etc. Entonces, damos objetivos y los tiene que llevar adelante. Planificar su estrategia. En el caso de la política, planificar del mensaje estratégico de la política. Ir hablando con otros equipos, negociando, llevando adelante acuerdos. Y después al final se pone esto en común a ver si llevan adelante o no sus objetivos. ¿Qué elementos tenemos y funciones cuando llevamos adelante el Perfect Play? Bueno, en primer lado tenemos a los PJs, los personajes jugadores. Esto es un lenguaje típico de los juegos de rol, ¿no? Como puede ser el Dungeons and Dragons, el Vampiro, etcétera. Juegos de rol clásicos donde uno puede jugar con sus amigos. En el cual los PJs son los personajes jugadores, que son los equipos. Cada equipo es un PJ. Por ejemplo, el sindicato es un PJ es tal partido político y demás. Se pueden personificar en base a que uno es la cara visible y es tal personaje y se pone tal nombre, obviamente. Se generan identidades para poder agilizar un poco el timing del juego y demás. Por otro lado tenemos los masters, o el máster en caso de sea uno, que es el que coordina, que narra y dirige estos juegos. Probablemente sea el mismo que arma el guión y el juego. También, generalmente los masters somos de la consultora, soy yo, uno de ellos, y lo que hacemos es ir analizando los rendimientos del juego, analizando el funcionamiento, haciendo las devoluciones al final y demás. Y por otro lado tenemos los PNJs, personajes no jugadores, que no llegamos a veces a abarcar todos los equipos, todos los sistemas que están. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, algunos masters o invitados juegan para el máster, digamos, y hacen de jugador. Son personajes, pero no están jugando. Están interpretando, pero no son los personajes jugadores que son los que están llevando adelante las estrategias. Simplemente están ahí para interactuar. Entonces añaden complejidad a las interacciones. Por ejemplo, no nos interesa a nosotros, no nos interesa en nuestro objetivo nada que tenga que ver con inversiones privadas ahí. Estamos haciendo un juego en donde nos interesa observar otras cuestiones. Pero bueno, no importa. Ahí hay que hablar con las empresas que quieren invertir en el país. Entonces, ahí ponemos otro personaje no jugador que sea tal empresa. Y así. Es depende de los objetivos, quiénes son PJs y quiénes PNJs. Y a diferencia de todos los otros juegos, como puede ser el Immersive Drama y distintos juegos simulacros, vamos a agregar la contingencia. Porque nosotros estamos en una realidad contingente, no estamos en una realidad teleológica. Entonces, ¿de qué manera añadimos la contingencia? Con dados. Dados de 10 caras. Cada personaje jugador, o sea, cada equipo, tiene 2 dados de 10 caras. A veces lo puede tener solamente el máster y se los proporciona a los jugadores. Es decir, cada estrategia o cada decisión que se toma, a través de cada decisión, decidimos llevar adelante tal cosa, decidimos contratar una encuesta, decidimos tal cosa. Los máster analizan cuán bien fue hecha la estrategia y se le otorga probabilidad de éxito a eso. Uno puede decir, ok, yo negocio, soy un sindicato, que soy una organización política, y negocio con tal empresa, con el Departamento de Recursos Humanos, que pongan en planta permanente a 3 colaboradores que forman parte del sindicato, y el otro te dice que sí, y fue una excelente negociación, aún así, es probable que los pongan en planta. No es necesario. Puede cambiar la cosa. Puede haber una pequeña crisis que hace que no puedan llevar eso adelante. Puede bajarle el pulgar el CFO o el CEO de la empresa y demás. Entonces decimos, bueno, cuán bien estrategia se llevó adelante, le damos probabilidad de éxito. Entonces tiran 2 dados. Un dado de 10 caras va a ser la unidad y otro la decena. Nunca se puede tener un 100% de éxito. Lo máximo que damos generalmente es 98%, 97%.
Y si sacan ese porcentaje o menos, tienen éxito. Si sacan más que ese porcentaje, se falla. Y hay que readaptar la estrategia. Generalmente si se sacan 98, 99, o 99 o 100, perdón, 100 en el caso que saquen 10 y 10, se tiene un fracaso y no solamente se falla, sino que es algo catastrófico que puede llegar a procesarse como una catástrofe, o tiene un efecto nocivo que vuelve. Y si se saca entre 1 y 4, generalmente es un crítico, es decir, se saca un éxito superlativo que uno no veía, que podía llegar a tener, pero tuviste con creces otra cosa más. Y no damos generalmente menos de 5% de probabilidad de éxito a las cuestiones que se llevan adelante. Entonces, con esto, este juego nosotros lo que hacemos es entrenar lúdicamente para ir desarrollando el pensamiento estratégico como habilidad blanda en las organizaciones políticas o en las organizaciones las cuales deseen llevar adelante este entrenamiento. Bueno, muchas gracias, hasta aquí la presentación. Excelente presentación, Santiago. Gracias. Muy interesante, muy interesante. Por supuesto, porque yo veo una profunda conexión entre el REPI con el tema de la diferenciación de los medios de comunicación simbólicamente generalizados de Luhmann, en el asunto de la acción como sistema y la vivencia como entorno. Es decir, has logrado, digamos, como generar una técnica, una metodología muy interesante con el REPI, que tiene una relación muy fuerte con la teoría de los medios de comunicación simbólicamente generalizados con Luhmann. Y eso no lo había percibido la primera vez que nos lo explicaste, fíjate. No, sí, de hecho, adrede me basé en la teoría de Luhmann para desarrollarlo eso. Eh, o sea, utilicé la teoría de Luhmann para desarrollar la técnica. Fue hecho a propósito. No, igualmente la perspectiva de juegos me parece también muy interesante porque, bueno, pues es excelente para la búsqueda de equivalentes funcionales. Es decir, la búsqueda de equivalentes funcionales y el método funcional de Luhmann. Ahí está registrado, que te permite buscar respuestas alternativas a los problemas, que es la clave del método funcional, y por supuesto el reconocimiento de puntos ciegos que tú en tu rol no alcanzas a ver y que desde otras perspectivas es posible observarlas. Es decir, esta multidimensionalidad de las observaciones a través del juego de roles me parece también impresionante para la búsqueda de equivalentes funcionales, ¿eh? Muchas felicitaciones por la creatividad y la originalidad de estos procesos. No quiero faltar a el Perfecti Play lo hemos desarrollado con mi amigo Matías Palacios, que en paz descanse, que era socio en la consultora, y con él lo desarrollamos el Perfecti Play a principios del año 2019. Él fue, o sea, quiero nombrarlo porque no es algo que lo he desarrollado yo, sino que él participó activamente también en este desarrollo. Claro, recuerdo que le hicimos un homenaje Sí. en un coloquio que se hizo en Buenos Aires Mi compañero de cátedra también de Niklas Luhmann en con la UBA. nuestros estimados Miguel Ángel Forte, que por cierto te manda abrazos desde Buenos Aires, Gracias, Miguel. y por supuesto además el colega y amigo Sergio Pignoli Ocampo, que te manda saludos también desde Buenos Aires. Gracias, Sergio. Mira, ya tenemos una primera pregunta Una hecha. cosa, esto no lo llegué a poner, pero también estamos desarrollando el P-Play. El Perfecti Play ahora lo llamamos el Perfecti Play analógico, porque estamos desarrollando el P-Play digital, que es una plataforma para uno entrenarse en habilidades blandas digitalmente, Okay. para comercializarlo con organizaciones para que directamente les habiliten y se van armando juegos de rol en la comodidad de un celular o en una laptop, pueden ir jugando y ir desarrollando e ir generando el currículum ahí de a qué nivel se tiene de estas habilidades.
¿Y aproximadamente en cuánto tiempo estará a la venta? No, no, no sé, depende. Todavía estamos con un problema con los inversores, ¿no? Necesitamos conseguir más inversiones. Estamos desarrollándolo, pero queremos que este año salga el demo, un previo del MVP, para poder atraer o seducir a algunos inversores que tenemos en mente para ya poder desarrollarlo y si todo sale como queremos, que nunca sucede así, esperemos lograr sacar el MVP el año que viene o a fin de este año, pero bueno, todo depende del dinero. Es muy caro el desarrollo. La parte de desarrollar los fierros, como le decimos aquí, eso lleva mucho dinero. Bueno, pues esperemos que alguno de los compañeros, de los colegas que nos estén escuchando y quieran invertir bien, pues se comunique contigo de inmediato porque es una buena inversión ese tipo de juegos, ¿eh? Sobre todo en organizaciones por las capacidades que permiten. Sí. También va a tener la versión de que lo puede descargar cada uno y jugar como individuo. El mercado es el mundial, digamos. Claro, claro. Pues esperemos que pronto esté. Santiago, tenemos una pregunta de Sergio Pignolio Campo. Bien. Dice, excelente conferencia del profesor Rullero. Les agradecemos a ambos, a Carlos por organizarla y a Santiago por presentarla. En vistas de promover el diálogo con las tesis presentadas, me gustaría preguntarle cuáles fueron las principales limitaciones y obstáculos que han encontrado hasta ahora en su implementación del PP y en menor medida del REPI. Renuevo los saludos. Bien. Gracias, Sergio. Bueno, dificultades y obstáculos. La verdad que la dificultad del PP, el Perfecting Play lo que tiene es que cada vez que lo implementamos se la pasa muy bien la gente. Capaz que decimos son tantas horas y se quedan muchas más horas después. Eh, a mis alumnos de la otra universidad donde doy clases, que es en la George Washington, doy clases en la maestría de Political Management eh, Political Communication and Governance, doy comunicación estratégica ahí. Cerramos la maestría haciendo un juego, pero para implementar las cosas que aprendimos durante la clase. Entonces el último, y generalmente de las 3 horas que son, que se quedan mucho más tiempo y bueno, esa clase no termina nunca. Ahora, el problema es previo, es cómo venderlo. Hay muchas organizaciones que quizás son más, ahora está de moda contratar otro tipo de consultoría en este tema, que son los coaches, está el coaching ontológico y todo eso. Que, que bueno, eso es lo que está hoy en día, es lo que está como más de moda, y son los que llevan adelante quizás otro tipo de juegos, quizás más de otra índole, no de esta. Pero bueno, hay que ir viéndolo. De hecho, los desarrolladores de la teoría del drama, que hacen el immersive drama, están a otro nivel, digamos, comercial, digamos, porque juegan a otra liga de clientes. Ellos también les cuesta mucho llevarlo adelante. Entonces, el tema es la comunicación para los clientes. ¿Sí? Cuando uno habla de lo digital, ya al toque lo quieren, pero en analógico, bueno, eh, esa es la limitación quizás que capaz que tenemos. Y otra limitación también muchas veces es que si no hay algún tipo de aprendizaje previo, la explicación rápida, o sea, es mucho más efectivo si hay gente que tiene cierto timing, que entiende algo, que ha desarrollado estrategias todo, que alguien que no lo ha hecho. Pero bueno, es justamente esto, es ir aprendiendo. Y el REPI, y bueno, la principal limitación es que es el tiempo. Los clientes necesitan los informes rápido y uno para analizar tarda tiempo en investigar y el REPI es un esquema de análisis que es complejo llevarlo adelante. Nosotros hacemos grupos focales, hacemos encuestas y bueno, hay que pensar, analizar, no se hace de un día para el otro. Y esto que yo planteo, que es algo que se va modificando todo el tiempo a lo largo de la estrategia, muchas veces, al estar imbuidos en la vertiginosidad, sobre todo en las campañas electorales, que son las más difíciles en este caso, a veces uno pierde de vista volver al REPI, ir cambiándolo, porque ya estás metido muy adentro. Entonces, escindirte, no olvidarte de que sos un asesor externo, te lleva a volver al REPI y volver a repensarlo.
Muy bien, pues Miguel Ángel Forte, el estimado Miguel Ángel Forte, dice, hermoso homenaje a Mati. Gracias. Gracias, Miguel. De hecho, Es, quiero contar algo. Yo estoy en la cátedra de Luhmann gracias a Matías, que una vez recibió un llamado y me hizo la invitación allá en el 2015 para formar parte de esta cátedra, a la cual estoy muy orgulloso de pertenecer, porque cuando la cursé en el 2007 fue lo que más disfruté de toda la carrera de sociología. Sergio nuevamente dice, y para molestar, los dados de 10 caras incorporan contingencia o simplemente azar. No, si metemos probabilidad nosotros. O sea, sí, está el azar que uno tira, pero nosotros otorgamos probabilidades. Ahí, otorgamos probabilidades y tirás. Ahora, capaz que podemos decir, ok, algo que se incluye. Si tenés muchos elementos, lo que pasa es que tengo que o sea, era para explicar más, pero tenés muchos elementos que sustentan esta estrategia o tenés alternativas de hacer si algo te puede ir mal, agregamos tiradas. Entonces podés tirar 3 tiradas, 6 tiradas con la misma probabilidad. Si en una tenés éxito, ya tuviste éxito. Entonces se suman dados. Entonces no solamente es una tirada, sino que se pueden sumar dados. Entonces ahí, en base a no solamente lo bien que deciste la estrategia, sino distintos medios para llevarla a cabo y vehiculizarla, bueno, ahí sumamos dados. Entonces ahí ya lo que es lo mero azaroso empieza a perder importancia frente a la contingencia. Aunque siempre te puede ir mal, ¿no? Miguel Ángel dice, excelente Santiago, felicitaciones. Mi consulta es siempre parecida en tus conferencias. ¿Cómo haces para explicarle algo tan complejo al cliente? Algo que sale de lo corriente. Ah, buenísimo. Muy buena pregunta, Miguel. Todo esto no se lo digo. Sí. Permíteme tantito, no solamente a los clientes, sino a quienes leen a Luhmann con alto grado de complejidad, porque esto de la diferenciación de los medios de comunicación simbólicamente generalizada es lo más complejo que tenemos en Luhmann. Ese cuadrante donde explica vivencia y acción es extraordinariamente complicado. Y tú en una técnica has permitido verlo, ¿no? Sí, y justamente las clases que yo doy en la cátedra de Luhmann, una es sentido, otra es medio de comunicación simbólicamente generalizado y la otra es diferenciación. Y otra de comunicación política. O sea, son textos que leo todos los años, al menos 2 veces al año, porque tengo justamente que dar esa clase. ¿Cómo explico esto a lumanianos? Es como lo que acabo de decir ahora, como di la presentación, que quizás uso un lenguaje más técnico, utilizo un lenguaje más, o sea, lumaniano, pero yo no creo que haya que decir todo el tiempo acoplamiento estructural, autopoiesis, medio de comunicación simbólicamente generalizado, teoría general de sistemas sociales autorreferenciales autopoiesis, para ser lumaniano. Simplemente lo llevo adelante. A los clientes no les digo esto. Capaz que sí, a veces en un informe o algo pongo una cita y Luhmann dice tal cosa para sustentar lo que estoy diciendo, pero los clientes digo, no, hoy uno aprende jugando, los mamíferos aprenden así, esto te va a resolver tal problema. Ellos quieren una solución. Entonces, es ir, y también es algo de venta también. Uno sabe que uno no tiene la verdad absoluta, o realidad, o que tengas la verdad, no vas a poder llegar a que el otro tenga éxito de por sí. Hay un montón de factores, pero tenés que ir vendiéndote como que sí, la solución, o lo más probable el éxito, va por este lado. Esa es mi estrategia de venta. Explicárselo todo así es más complicado. Con algunos sí, quizás que tengan formación académica y les interesan y empiezan a preguntar, sobre todo un cliente que tenemos en República Dominicana, que es bastante académico y le interesa y pide incluso lectura, bueno, ahí se genera otro tipo de debates. Pero después se habla, vamos a hacer un juego que te va a resolver estos problemas, te genera estas habilidades y demás. Toda la justificación queda para nosotros y la comunico con colegas en este caso. Bueno, pues después de una presentación brillante y clara, nos quedamos con mucho por reflexionar, gracias a las preguntas y los comentarios planteados. Eh, Aprovechamos este momento para expresar nuestro profundo agradecimiento al estimado maestro Santiago Rullero por su generosidad y destacada participación.
la cual estoy seguro ha enriquecido significativamente el seminario con estas valiosas conclusiones. Santiago, muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias a todos los que están ahí escuchando. Que tengan buen fin de semana.